Supongo que sí, doctor. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad? Bueno, no era un artículo complicado, no era un artículo, ¿no es cierto?, difícil de poderlo comprender, pero sí era esencial que lo lean porque vamos viendo, ¿cierto?, que cuando se va suscitando una complicación en el embarazo, como es la ruptura de membranas, no, obviamente pues no está exenta de peligros, ¿no? Para la madre como para el niño, pero también tenemos que buscar, ¿no es cierto?, un equilibrio en una edad del embarazo que es la más difícil de decidir. 24 a 33.6, ¿qué hacemos con esa paciente? Porque si demoramos en resolver el embarazo, vamos aumentando el riesgo de infección. Pero si nos apuramos en extraer al feto, nos encontramos con las complicaciones propias de la prematurez, ¿no es cierto? Y ahí va planteando justamente que en algunos casos no es difícil decidir. A ver, ¿qué hacemos si tenemos una embarazada que cursa una gestación de término, por decir 38 semanas, y que presenta la ruptura prematura de membranas? ¿Cuál va a ser nuestra conducta? Llega a la emergencia, usted está de médico de guardia, ¿cuál va a ser su conducta que va a tener con esa paciente? ¿Quién se anima? ¿Qué creen que se debe hacer? ¿Nadie? ¿Qué conducta se toma en una paciente que tiene ruptura prematura de membranas y es a término? Estamos cerca de nuestra evaluación, ¿no? De nuestro segundo examen. Bien, entonces como no han... Sí, a ver. Se pode realizar uma conduta expectante, creio, com Ya, maduração. 38 semanas. Sim. ¿Justificará hacer conducta expectante? Não, não entendi na pergunta que é isso. Llega una embarazada a la emergencia, 38 semanas, con ruptura prematura de membranas. ¿Cuál es nuestra conducta? Se interrompe o embaraço. Se va a interrumpir el embarazo, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la importancia. Es de término. No tengo ya nada que esperar, ¿no es cierto? Vamos a interrumpir el embarazo. Y lo vamos a hacer seguramente mediante la inducción del parto. Eso es lo ideal, que vaya al parto vaginal, ¿no es cierto? No siempre puede terminar en parto y nos vamos a la cesárea. Entonces, no hay mucho que debatir, no hay mucho que analizar. Un embarazo de término con ruptura de membranas, se finaliza el embarazo. No hay nada que esperar, ¿no es cierto? No hay nada que esperar. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una ruptura prematura en un pretérmino? ¿Cuál es la conducta? Se estuda a possibilidade de maduração pulmonar este ninho e se inicia alguns casos tocolíticos e se vê a possibilidade de iniciar antibióticos uma vez que se confirma uma infecção. Depende de la edad, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahí nuestro compañero ya se está ubicando en lo que tiene que hacer. Y eso es lo que tienen que ir realizando, ¿cierto? Aprovechen de leer siempre, aprovechen de repasar siempre, ¿no? Frente a las diferentes patologías, ¿qué conductas ustedes tendrían que tomar frente a un caso en particular, ¿no? Depende de la edad, porque puede ser que requiera maduración pulmonar, ¿no? Y ahí decimos, bueno, vamos a hacer maduración pulmonar. Puede que requieran, ¿no es cierto? Tal vez para que los corticoides actúen tocolíticos. Pero he leído que los tocolíticos son contraindicación relativa del uso en la ruptura prematura de membranas. Sí, no se aplica a todos.
sino en aquellos casos en los cuales voy a buscar un objetivo, como el que decía su compañero. Voy a madurar pulmones. ¿Y qué pasa si el pretérmino es de 23 semanas? ¿Se podrá madurar pulmones? ¿Se puede madurar al feto corticoides a las 23 semanas? ¿Sí o no? No, doctor. ¿Por qué? Bueno, he leído en alguna parte que la maduración pulmonar no está indicada a partir de esta edad. O sea, a partir de las 24 semanas se indica la maduración. Por eso. Y Joao nos está planteando sus posturas. ¿Y es esto que dice? No, doctor, me dice, porque a las 24 semanas recién puedo iniciar la inducción de la madurez pulmonar. ¿Por qué? Porque hasta las 24 semanas no hay neumocitos tipo 2. No hay células diana, no hay células que produzcan surfactante. Entonces de nada sirve colocar, ¿no es cierto?, el corticoide. Entonces si tengo un embarazo de 24 semanas, ¿para qué le voy a colocar corticoide si no hay quien produzca surfactante? 22 semanas, no hay quien produzca surfactante. Y ahí radicamos, ¿no es cierto?, el tema de qué, de 23, de 22 semanas, está clara la figura. No va a ir a buen camino ese embarazo. No tiene buen pronóstico, ¿no es cierto? No tiene buen pronóstico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Favorecer el nacimiento, ¿no es cierto? Favorecer el nacimiento. Entonces ahí radica la importancia de la ruptura de membranas. No es fácil decidir, porque ahora que tienes uno de 24 semanas, de 30 semanas, ya tienes que hacer el equilibrio, es decir, este niño puede vivir, porque puede producir surfactante, y no le puedo, ¿no es cierto?, quitar ese derecho a que pueda sobrevivir, porque ahora estoy preocupado por la infección, y ahí tienes que hacer un equilibrio, tienes que hacer un equilibrio. No les puedes prolongar mucho tiempo, porque si se infecta, el niño puede morir ahora por sepsis neonatal. La madre se puede complicar terminando en una sepsis obstétrica, ¿no es cierto? Y ahí va el tema, la dificultad de poder decidir. Y ahí han encontrado en el artículo tal vez algunas directrices que vamos a comentarla más adelante, ¿no es cierto? Más adelante. Porque sí me interesa que hayan leído el artículo, no solamente por resumirlo, sino para tener ya un grupo en el cual, ¿no es cierto?, tenemos directrices, en un grupo que es difícil de decidir, que había dicho hace rato, ¿no? Entre las 24 y 34, es decir, 24 semanas hasta 33.6. Ahí es donde tenemos que incidir de que el feto tiene que madurar los pulmones, tiene que, ¿no es cierto?, esperar un poco el nacimiento, pero tampoco puedo prolongarme más allá de un proceso infeccioso, porque ahí ya viene el otro riesgo, ¿no es cierto? El riesgo de la sepsis hacia la madre y el niño, pero siempre buscando un equilibrio para la prematurez que pueda constituirse un factor de riesgo y ahora también de morbilidad o mortalidad en el niño, ¿no? Y bueno, voy a ver sus trabajos, falta bastante por retroalimentarles, sin embargo, aquí vamos a considerar, no, el tema de ruptura prematura de membranas tienen que conocerlo. Vamos a hacer un pequeño repaso. En su plataforma tienen la presentación, ¿no es cierto? Tienen la presentación. Lo que faltaba era el audio, no tenían la grabación. Entonces, en esta clase sincrónica vamos a presentar el tema, cosa que puedan complementar, ¿no es cierto?, para su evaluación teórica en relación a la lectura de lo que está en el PDF, ¿no? Y bueno, vamos entonces. ¿Qué entendemos por ruptura prematura de membranas? Cuando decimos ruptura prematura de membranas, no es cuando la membrana, el corion y el amnios, que son, ¿cierto?, las membranas que van a envolver el saco amniótico, la cavidad amniótica, el corion y el amnios se rompen. Es decir, la solución de continuidad de las membranas corioamnióticas. Pero un tip importante, antes del inicio de trabajo de parto, antes de que la paciente haya iniciado su trabajo de parto. ¿Cuánto antes? Por lo menos una hora antes, por lo menos una hora antes. A ver, ¿cuándo hablamos del trabajo de parto? ¿Cuándo decimos que la paciente está con trabajo de parto?
que la paciente ha empezado esa fase activa del parto que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, en algún momento de las clases. Quando a paciente presente contrações uterinas, dilatação maior 3 e modificações cervicais. Entonces, cuando decimos dilatación mayor a 3, nos estamos refiriendo a una dilatación de 4 o más, ¿no es cierto? De 4 o más. Entonces, esa es la característica. Tiene que tener contracciones, tiene que tener cambios en el cervix. ¿Qué cambios? Tiene que estar dilatado el cuello con 4 centímetros o más. Ahí la paciente está en trabajo de parto, en la fase activa del trabajo de parto. Entonces, si estuviera con 1, no está en trabajo de parto. Si estuviera con 2, con 3, está en la fase latente del trabajo de parto. Está en la fase previa al trabajo de parto. ¿No es cierto? Entonces, no voy a considerar que está en trabajo de parto cuando está con 1, con 2 o con 3. Pero cuando está con 4, ya estamos en la fase activa del trabajo de parto. Nuestra paciente está en trabajo de parto. ¿Esto por qué es importante? A ver, una paciente me refiere de que esta mañana, a las 5 de la mañana, se ha levantado y estaba mojada la cama. Y me dice, he perdido líquido, doctor. ¿Qué más tiene, señora? ¿Está con contracción? ¿Está con dolores? No, solo me llama la atención que perdió líquido. Estoy derramando bastante líquido. Mi paciente, ¿está con ruptura prematura de membranas o no? ¿Con cuántas semanas, doctor, dijo? Independiente de las semanas del embarazo. Independiente de las semanas del embarazo. Ponte que esté con 31. Está con 31. Le dice que se ha levantado y ha visto que la cama está manchada con líquido. Y que desde ese momento ella ha notado que sigue derramando líquido, sigue saliendo líquido. Líquido claro. ¿Es cierto? Entonces, no tiene contracciones. No tiene contracciones, no hay dolor. ¿Voy a pensar que mi paciente pueda estar con una ruptura prematura de membranas? ¿Sí o no? Sí puede indicar una ruptura, pero había que confirmar. Ah, muy bien, Joao dice que sí, pero el resto, ¿por qué no participan? ¿Por qué no quieren hablar? Y Joao me dice sí, y es correcto. Voy a sospechar ruptura de membranas. ¿Por qué? Porque no hay contracciones. Y en un parto tiene que haber contracciones, ¿no es cierto? Pero bueno, le hago el examen y resulta que el cuello está cerrado. El cuello está cerrado, no está con dilatación. Está con trabajo de parto, pero está con ruptura prematura de membranas, ¿sí o no? La paciente puede estar con ruptura prematura de membranas. Hay que confirmar, ¿no es cierto? Entonces, ahí va el tema. Si no está con trabajo de parto y está perdiendo líquido, piensen pues en ruptura prematura de membranas. Es una pregunta tan fácil, una pregunta tan fácil. ¿Por qué no están contestando? Quiero escucharos participar. Entonces, muy importante, ¿no es cierto?, poder establecer si una paciente no está con trabajo de parto, si ha perdido líquido, bueno, pensemos en ruptura prematura de membranas, porque esto es un diagnóstico que no lo puedo pasar muy a la ligera, porque si tienes riesgo de ruptura de membranas, hay que confirmar si hay o no hay ruptura de membranas. ¿Por qué? Porque las membranas cumplen diferentes funciones, y una de ellas, por ejemplo, es proteger al embarazo. ¿No es cierto? Va a evitar que gérmenes que están en el canal vaginal puedan ingresar, ¿no es cierto?, a la cavidad uterina. Va a evitar que ingresen. Por tanto, si se han roto las membranas, flora saprófita, microorganismos que viven en la vagina van a subir a la cavidad uterina. Flora, ¿no es cierto?, externa, flora patógena, también puede llegar, ¿no es cierto? Puede llegar. Cuando hacemos el tacto, por ejemplo, podemos, ¿no es cierto?, introducir también infección mediante la introducción de gérmenes a la cavidad uterina, porque entramos dentro del cuello uterino.
Entonces, ahí ya se va rompiendo, ¿no es cierto?, esa barrera de protección que es las membranas y hay el riesgo de infección. Y cuanto más tiempo pase desde que se han roto las membranas, más riesgo de infección. 6 horas de ruptura, potencialmente contaminada la cavidad. Entonces, si les llega una paciente que ha perdido líquido a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? 5, 6, 7, 8, 3 horas. Entonces, todavía no voy a relacionar, ¿no es cierto?, la ruptura con una posible infección. Pues si la paciente me dice, doctor, he perdido líquido ayer en la noche, a las 7 de la noche, he esperado que vengan los dolores, no vienen y estoy viniendo al control. Entonces, esa paciente, ¿no es cierto?, ya tiene riesgo de infección. ¿Por qué? A las 6 horas potencialmente contaminada la cavidad, ¿no? Y generalmente cuando se cumplen las 6 horas, en los hospitales ya van iniciando antibióticos para prevenir una infección. Porque si no se va a producir el nacimiento y sigue pasando el tiempo, cuando transcurren 12 horas, ya tenemos la cavidad potencialmente infectada. Ya hay una posible infección dentro de lo que es, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el tiempo es muy importante. 12 horas potencialmente infectada, 6 horas potencialmente contaminada la cavidad amniótica, ¿ya? Entonces, vamos a llamar periodo de latencia al tiempo que transcurre desde que se rompen las membranas hasta el nacimiento. Ese tiempo me interesa saber, porque si ha transcurrido más de 12 horas, asocien a infección para el niño como también para la madre, porque los gérmenes van a contaminar el líquido amniótico y ahí van a ingresar, ¿no es cierto?, al niño, porque el niño traga el líquido amniótico. Como también de ahí es fácil pensar que se va a ir, ¿no es cierto?, hacia la cavidad uterina, por tanto va a comprometer el endometrio, que es la decidua, va a ir al miometrio y va a ir a un proceso ahora, ¿no es cierto?, que va a empezar a expandirse. Puede llegar a la cavidad peritoneal, puede diseminarse incluso y llegar a constituir una sepsis. Entonces, ahí va el tiempo. Vamos a llamar periodo de latencia al tiempo que transcurre desde que se rompen las membranas hasta el momento del nacimiento. Hay autores que nos dicen desde que se rompen hasta que inicia el trabajo de parto. Vamos a considerar la definición hasta el nacimiento, tomando en consideración, ¿no es cierto?, que hasta el momento del nacimiento es importante tomar en cuenta de que ahora el riesgo de infección para la madre y para el niño está aumentado cada vez que pasa más tiempo. Y vamos a llamar periodo de latencia prolongado cuando hay más de 24 horas que han transcurrido desde la ruptura hasta el nacimiento. Bueno, el corion y el amnios son dos membranas que protegen, ¿no es cierto?, la cavidad amniótica. Normalmente se rompen durante la evolución de un parto. ¿Por qué? Porque el cuello se va a empezar a abrir en el trabajo de parto, se va a dilatar y cuando se abre, las membranas no tienen un punto de apoyo, entonces es una zona débil donde se puede romper. No es normal que se rompa durante la evolución de un parto. No es normal que se rompan antes del inicio del trabajo de parto. Por tanto, vamos a considerar ruptura prematura de membranas cuando las membranas se rompen antes de iniciar el trabajo de parto. ¿Cuánto antes? Por lo menos 1 hora antes. Si se produce en un embarazo de término, decimos ruptura prematura de membranas a término. ¿A qué llamamos de término? Cuando el embarazo es de 37 semanas hasta 41.6. Esto no pueden olvidarse, hasta 41.6. ¿No es cierto? Después es postérmino. Por tanto, si las membranas se rompen entre las 22 semanas y 36 semanas, punto 6 y 36.6, vamos a considerar ruptura prematura en pretérmino. ¿Por qué? Porque el embarazo es pretérmino entre 22 y 36.6. ¿Cómo se llama cuando las membranas se rompen antes de las 22 semanas? Antes de las 22 semanas, ¿cómo se llama? Ruptura de la primera mitad. Y Joao nomás parece que va a tener nota en la parte, ¿no?, de sus trabajos, de su participación, creo. ¿Cómo se llama? Joao me dice ruptura en la primera mitad del embarazo. Sí. Muy bien. Entonces,
Vamos a considerar dos edades muy importantes. Primera mitad, segunda mitad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de hemorragias de la primera mitad del embarazo? Dijimos, antes de las 22 semanas, si la paciente sangra o tiene dolor, vamos a considerar las hemorragias de la primera mitad. Y si tiene 22 semanas o más, vamos a considerar las hemorragias de la segunda mitad. De la primera mitad, vamos a incluir aborto, ectópico y mola. El ectópico, la mola y el aborto. El aborto, o hay dolor, o hay sangrado, o hay ambos, ¿no es cierto? Pero tiene que ser menor de 22 semanas. Ahora, desde el punto de vista de la evolución clínica, se han olvidado ya esto, desde la evolución clínica, el aborto se clasifica en amenaza de aborto, aborto en curso, ¿no es cierto? Y el aborto en curso se subdividían, ¿cierto? En aborto inminente y aborto inevitable. Y luego venía el aborto consumado. Esa clasificación la tienen que conocer. No pueden no olvidarse. ¿Cómo es la amenaza de aborto? No están estudiando, ¿no? ¿Cómo reconozco la amenaza de aborto? ¿Qué clínica tiene la amenaza de aborto? Tiene dolor, tiene sangrado, no tiene, no tiene modificaciones cervicales, el cuello no está dilatado, el cuello no está dilatado. ¿Cómo es el aborto en curso? Tiene dolor, tiene sangrado y tiene modificaciones cervicales, es decir, hay dilatación. Y este aborto en curso tiene dilatación. Si las membranas están íntegras, se llama aborto inminente. Si las membranas están rotas, se llama aborto inevitable. Inevitable. O sea, si se rompen las membranas en un embarazo menos de 22 semanas, ¿cómo se había llamado? Aborto inevitable. ¿No es cierto? Aborto inevitable. Entonces, muy importante esto, ¿ya? No se olviden. Si se rompe las membranas, entonces mayor a 37, igual a 37 semanas, desde 37 semanas, ruptura en embarazo de término. Si se rompe entre 22 hasta 36.6, ruptura prematura de membranas pretérmino. ¿Cómo se llama si se rompen antes de las 22 semanas? Ahorita acabo de decirles. Aborto inevitable. Aborto inevitable, aborto inevitable. Eso es lo más básico que tienen que recordar. No, es lo más básico que tienen que recordar. Es el aborto inevitable. En este examen están las hemorragias. Están las hemorragias. Han hecho su cuadro sinóptico, su cuadro diferencial. Entonces ahí les toca aplicar, ¿no es cierto? Es un aborto inevitable. ¿Por qué? Porque es difícil pensar que el embarazo llegue a término. No va a llegar a término, se va a infectar. Es difícil pensar que no es cierto, el líquido permita que los pulmones se desarrollen. Porque si no hay líquido amniótico, los pulmones no se pueden desarrollar porque el tórax no se expande. Va a haber una hipoplasia pulmonar. Si el niño nace, ¿no es cierto? Los pulmones no están desarrollados. Más aún, hasta las 24 semanas no hay neumocitos tipo 2, no hay surfactante. Entonces, este niño no va a vivir, ¿no es cierto? De ahí radica la importancia. Ya aborto inevitable es cuando se rompen antes de las 22 semanas las membranas. Puede haber dolor, puede haber sangrado, puede haber dilatación, pero si se rompen las membranas es un aborto inevitable. Bueno, ruptura prolongada de membranas, hemos dicho cuando el periodo de latencia es mayor a 24 horas. Muy bien. Ruptura previable. Esto el Williams en su última edición, ¿no? Obstetricia de Williams nos va incluyendo. Ruptura previable, es decir, antes de las 24 semanas. Es lo que decíamos hace rato. Los neumocitos tipo 2 empiezan a producir surfactante desde las 24 semanas hasta 34. 34 semanas ya hay surfactante. Ya hay surfactante. Pero ¿qué pasa antes de las 24 semanas? ¿Qué pasa con el 22 semanas, con 23 semanas?
no hay neumocitos tipo 2, no hay posibilidades de que sobreviva el niño. Por tanto, no es viable. El niño no es viable si nace. Y a eso llamamos ruptura previable antes de las 22 semanas, ¿no? 24 semanas, perdón, antes de 24 semanas. Por tanto, 23, 22 semanas es la ruptura previable. Porque si se rompen, ¿no es cierto?, antes de 22 semanas, hemos dicho que es un aborto inevitable, ¿no? Aborto inevitable. Entonces, estos conceptos los tienen que saber para poder, ¿no es cierto?, identificar frente a qué cuadro se están encontrando. Bueno, no es una patología rara, hay que considerar, ¿no es cierto?, que más o menos el 10% de los embarazos tiene ruptura prematura de membranas, de los cuales un 5% va a tener, ¿no es cierto?, una ruptura que es bastante larga, ¿no? Más de 24 horas, con el riesgo de infección bastante elevado, y que no está exenta de peligros. ¿Cuáles son los riesgos que pueden producirse? Los riesgos que pueden producirse son maternos. Si se rompe las membranas, va a ingresar infección, y la infección va a llegar al útero, y del útero va a llegar al peritoneo, y va a llegar a diseminarse, ¿no es cierto? Entonces, infección. Si se rompe las membranas, el líquido sale, y si sale líquido, el útero se vacía. Por tanto, el útero se vuelve más pequeño. La placenta no es elástica, no le acompaña al útero en esta disminución de volumen. Por tanto, empieza a desprenderse, y empieza a ver lo que conocemos como el DPPNI, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. La placenta que está en el fondo, la placenta que está normalmente implantada, ahora se está desprendiendo, ¿no es cierto? Y esto puede provocar que haya menos sangre al feto y el feto se pueda morir. El DPPNI, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, tiene alta morbilidad para el niño. Ya, como no hay sangre que le esté llegando porque la placenta se está desprendiendo, el niño entra en sufrimiento o el niño se muere. Por tanto, hay que controlar muy bien al niño. Pero en las complicaciones de la madre, ¿cuál es el problema? De que estos coágulos empiezan a aumentar la presión dentro del útero y ahora esto va a provocar que la sangre empiece a infiltrar, empieza a entrar, la sangre se va a empezar a entrar dentro del músculo uterino y el útero se va a llenar de coágulos, se va a llenar de sangre. Eso se llama útero de Cuvalier. Eso vamos a llevar ya en el examen, para el examen final. Para el examen final, útero de Cuvalier. Entonces, ahí tenemos una situación en la cual, ¿no es cierto?, la sangre empieza a infiltrar el útero. Y como infiltra el útero no va a poder contraerse. Una vez que nazca el niño, salga la placenta, el útero no se contrae y va a venirse la hemorragia. Por tanto, una complicación materna es el DPPNI, que te puede llevar a una hemorragia por atonía uterina, con riesgo, ¿no es cierto?, de que la paciente entre en choque hipovolémico y muera. Entonces, bueno, hay que considerar estas complicaciones fetales. Fetal o del neonato, ¿qué complicaciones puede encontrar? Aquí vamos a asociar a la prematurez. La inmadurez del feto puede llevar a sus complicaciones. Entonces, muy importante recordar, cuanto menor sea la edad del embarazo, más riesgo, ¿no es cierto?, para el niño por la inmadurez que pueda tener. Como también puede provocar que el cordón se salga, ¿no es cierto? Puede provocar que el cordón se salga. Eso se llama prolapso del cordón, porque el líquido amniótico puede salir hacia el exterior y llevar consigo el cordón. Y ahí tenemos el riesgo de que si sale el cordón fuera de la cavidad uterina, ¿no es cierto?, fuera de la cavidad uterina, vamos a tener que el útero al contraerse, puede provocar que la cabeza comprima el cordón. Y si la cabeza comprime el cordón, no va a haber buena irrigación, no va a haber buen aporte de sangre hacia el feto mismo, va a provocar la muerte del feto. Entonces el cordón, queda comprimido por la cabeza y eso disminuye el aporte de sangre al feto. Como también la gelatina de Wharton se empieza a deshidratar, ¿no es cierto? Y el cordón empieza ahora a deshidratar su gelatina de Wharton y empieza a comprimir los vasos umbilicales. Por tanto, una complicación grave es el prolapso de cordón. ¿Qué se hace frente a un prolapso de cordón? Llega una paciente, golpea la puerta de emergencias, ¿no es cierto?, indica que está con mucho dolor, rompe las membranas, sale el cordón afuera, observo el cordón afuera. ¿Qué tengo que hacer? Pasarla inmediatamente a la camilla, recostarla, colocarme un guante, introducir la mano dentro de la vagina y empujar la cabeza, rechazar la cabeza. ¿Por qué voy a rechazar?
porque las contracciones van a hacer que la cabeza empuje el cordón y comprima. Rechazo la cabeza. Una vez que rechacen la cabeza, ¿no es cierto? Voy a sentir el cordón si está pulsando. Con la otra mano voy a sentir el cordón si está pulsando. Si no estuviera pulsando, ¿no es cierto? O si estuviera igual, ¿por qué no? Voy a buscar el corazón del feto. Quiero escuchar su latido. Si está pulsando, quiere decir que está llegando sangre al feto. Si no está pulsando, hay que pensar que el feto se ha habitado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escuchar la actividad cardíaca del feto. Tengo que escuchar su corazón. Si no escucho la actividad cardíaca del feto, bueno, voy a ver con ecógrafo. Si no veo latido cardíaco, el feto se ha habitado, se ha muerto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Parto. Ir al parto, porque ya está muerto el feto y avisar a la paciente. Pero si el feto está vivo, escucho su corazón, entonces tengo que entrar a la cesárea. Tengo que entrar a la cesárea. Y para la cesárea no tengo que retirar mi mano tiene que seguir adentro. Tiene que seguir adentro. Y voy a subir al quirófano, ¿no es cierto? Le van a poner decúbito lateral, mi mano va a seguir adentro rechazando la cabeza. Le van a poner la anestesia, le van a poner decúbito dorsal, le van a hacer la asepsia, antisepsia, le van a colocar los campos, le van a hacer la laparotomía, la histerotomía, y solo cuando extraigan al feto, recién puedo retirar mi mano. Eso se realiza en el prolapso del cordón. Y eso hay que tener mucho cuidado. Hay que evaluar muy bien. Si hay prolapso, hay que hacer esa maniobra. Si estoy en un hospital de provincia y tengo el prolapso, lo mismo. Tienes que referir con la mano adentro. Llegas al hospital de referencia, no puedes retirar tu mano, tiene que seguir tu mano adentro hasta que saquen al niño. ¿Vas a entrar al quirófano? Sí, hasta que retiren al niño. Y bueno, puede estar pélvico, puede estar en diferentes, ¿no? Presentaciones, pélvico, una de ellas, o en la situación transversa, en la cual puedas, ¿no es cierto?, permitir la salida del cordón también cuando se rompen las membranas. Bueno, dos conceptos que quiero que aprendan. Procúbito de cordón. Y procúbito de cordón es cuando ya las membranas están íntegras, las membranas están íntegras, ¿ya? Es cuando las membranas están íntegras y encontramos que el cordón está delante de la presentación. Entonces, la cabeza, si el cordón está delante de la presentación, ¿no es cierto? Con membranas íntegras, hablamos de procúbito de cordón. Procúbito de cordón. ¿Ya? Entonces, nuestro cordón tiene dos arterias, ¿no es cierto? Umbilicales. Y tiene una vena umbilical nada más. Caramba, ¿esto qué pasa? Entonces, si el cordón está delante de la presentación, ¿no es cierto? Si el cordón está delante de la presentación, obviamente estoy hablando de un cordón umbilical con su gelatina de Wharton, no estoy hablando de la base previa, ¿no? Un cordón está delante de la presentación con la gelatina de Wharton, las dos arterias umbilicales, también con su vena umbilical, ¿no es cierto? Entonces vamos a considerar que estamos frente al procúbito de cordón, ¿ya? Procúbito de cordón. ¿Qué es el procúbito de cordón? Cordón delante de la presentación con membranas íntegras. Procidencia. La procidencia del cordón es cordón delante de la presentación, pero con membranas rotas. Las membranas están rotas. Entonces, la procidencia, entonces es cordón delante de la presentación con membranas rotas. Grado 1, si el cordón está dentro de la cavidad uterina. Grado 2, cuando sale al canal vaginal. Y grado 3, cuando sale fuera de la vulva. Es lo que llamamos prolapso. Entonces, procúbito, membranas íntegras. Procidencia, membranas rotas. Y uno de sus grados de la procidencia es el prolapso. Entonces, estos dos conceptos los tienen que ir recordando. Bueno, vamos entonces. ¿Qué puede provocar que se rompan las membranas? Uno, al hacer el tacto, que rompamos. Otro, al colocar, ¿no es cierto?, el amnioscopio, un cilindro para ver el líquido amniótico. Otro, las infecciones.
La tricomona vaginalis, su movimiento, ¿no es cierto?, de su flagelo va desgastando las membranas, puede provocar ruptura de membranas. La infección por la estreptococo del grupo B, clamidia, tenemos que considerar infecciones, ¿ya? Infecciones. Puede ser porque la paciente estaba utilizando una T de cobre y se ha embarazado. La T de cobre puede provocar embarazo ectópico. Si el embarazo se anida en el útero, cuando vaya creciendo el saco puede puncionarse, puede romperse. Si el embarazo es menos de 22 semanas, aborto inevitable. Si es más de 22 semanas, puede ser una ruptura prematura de membranas. Entonces hay que tomar en cuenta. El coito, el semen tiene prostaglandinas, va a provocar contracciones. Por tanto, las relaciones sexuales no están prohibidas en el embarazo, no están contraindicadas. Solo tiene que utilizar preservativo, porque si no puede desencadenar contracciones y puede provocar en algún momento, ¿no es cierto?, que las contracciones dilaten el cuello y el cuello al dilatarse pueda producir la ruptura de membranas. Y eso hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que pueda romperse las membranas. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar la ruptura prematura de membranas? La paciente me dice que ha perdido líquido. La paciente me dice, he perdido líquido. Doctor, a las 5 de la mañana me he levantado y he visto que había perdido bastante líquido. Se ha roto la fuente, te va a decir. Se han roto las membranas. Ahora, es muy importante considerar, ¿no es cierto?, que el líquido amniótico tiene una característica. Es transparente, sobre todo en los pretérminos. Es claro, con grumos blanquecinos en los de término. Y tiene un olor que es característico, ¿no es cierto?, similar a la lavandina. Entonces, hay un dato importante. Esa pérdida de líquido que la paciente me está diciendo puede corresponder a flujo vaginal. ¿Por qué no? Puede ser flujo vaginal y estar con un abundante flujo, ¿no es cierto?, que está presentando la paciente y que le ha llamado la atención. Estoy perdiendo líquido, doctor. Muy importante, averiguar, ¿no es cierto?, a qué hora. A las 5 de la mañana, doctor. La cantidad, ese líquido que ha salido ha manchado su pie, su rodilla, la ropa interior. ¿Hasta dónde ha manchado? Hasta solo mi ropa interior, doctor. Eso es poco probable que sea ruptura de membranas. Lo más probable es que sea el flujo vaginal, que ha aumentado la cantidad y ha eliminado. No, pero cuando se pierde el líquido, no se olviden, tiene que escurrir por el muslo, por la rodilla, hasta el suelo, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber pérdida de líquido, que consideremos que tiene que ser de moderada o abundante. Entonces hay que averiguar todos estos datos. Si ha perdido líquido, sale líquido, la altura uterina disminuye, la altura uterina disminuye. Y voy a observar que el líquido sale a través de los genitales. Si no se observa, ¿no es cierto?, le voy a colocar en posición de litotomía y le voy a pedir a la paciente que puje, que haga esfuerzo, que tosa. Si tose, aumenta la presión dentro del abdomen, aumenta la presión dentro del útero y va a salir el líquido. Si no sale, examen especular. Cuando su paciente sangra o tiene pérdida de líquido, se hace la colocación del examen especular, se coloca el espéculo antes de realizar el tacto. No se realiza tacto directamente. Tengo que observar si hay sangre, de dónde es la sangre, si hay líquido que está perdiendo, hay que observar si realmente es líquido o no, o es flujo, o es orina también, ¿no es cierto? Si bien la orina tiene un olor muy característico, el líquido también lo tiene, que es fácil de diferenciar, ¿no? Al hipoclorito de sodio, dicho, a la lavandina, ¿no es cierto? Entonces le voy a pedir que tosa, si no tose, si no sale líquido, le voy a colocar el espéculo aquí. Voy a observar si hay líquido en el canal vaginal y si sale líquido de la cavidad uterina. Si no se observa nada, nuevamente se va a pedir a la paciente que tosa, ¿no? Es la maniobra de Valsalva. O bien puedo rechazar la cabeza. Desde el abdomen empujo la cabeza hacia arriba, ¿no es cierto? Tracciono hacia arriba. ¿Para qué? Para que abra espacio y el líquido pueda salir hacia el exterior. Hay quienes realizan el tacto vaginal y empujan la cabeza. Al empujar la cabeza, nuevamente favorezco la salida del líquido amniótico. Esa es la maniobra de Tarnier. La maniobra de Tarnier es rechazar la presentación para observar la salida del líquido, ¿no es cierto? Para observar la salida del líquido. Y si no se observa la salida del líquido, hay que empezar a hacer pruebas. Hay varias pruebas que han debido leer en el artículo. Las pruebas que a mí me interesa que aprendan es esta, la cristalografía. La cristalografía. No es difícil de realizar, lo hacemos en la mayoría de los hospitales. Como la paciente ya está con el espéculo y no veo el líquido, voy a tomar un hisopo y voy a tomar una muestra, ¿no es cierto? Voy a tomar una muestra, ya sea del cérvix o bien del fondo de saco vaginal posterior, y lo voy a expandir en esta placa.
en un portaobjetos, lo voy a expandir y lo voy a llevar al microscopio para que el laboratorista me indique, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos observando. Si hay líquido amniótico, van a observar esta imagen, se forman cristales que se asemejan a las hojas de lecho. Esta forma de cristales que se asemejan a las hojas de lecho nos está orientando que hay ruptura de membranas. La mucina reacciona con el cloruro de sodio y cristaliza de esta manera. Por tanto, cuando vean una paciente que está con ruptura de membranas, tienen que hacer la cristalografía. Como se dan cuenta, no es difícil. Es explicar a la paciente, ¿no es cierto?, que la paciente se ubique en posición de litotomía y que tengamos que tomar una muestra del canal vaginal, llevar al microscopio y mirar directamente. Si hay la cristalización en formas de lecho, hay ruptura de membranas. Ahora, ¿qué no me va a dejar ver cuando hablo de falsos negativos? Que cuando no veo cristales digo no hay ruptura. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando hay sangre, cuando hay flujo vaginal, ¿no es cierto? Cuando hay flujo vaginal, cuando hay sangre, no voy a poder ver las hojas, los cristales de lecho y voy a pensar que no hay ruptura de membranas, ¿no es cierto? ¿Qué me puede dar cristalización parecida? La orina o el moco cervical también puede cristalizar parecido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra prueba, el pH. El pH de la vagina es ácido, de 5.5, de 4.5 a 5.5. Es ácido. El líquido amniótico es pH alcalino, de 7 a 7.5. De 7 a 7.5. Por tanto, si se rompen las membranas, el líquido amniótico que es alcalino va a llegar al canal vaginal y lo va a hacer menos ácido. Lo va a hacer menos ácido. Entonces, si no he visto las hojas de lecho, aprovecho, ¿no es cierto?, del espéculo y le puedo colocar este papel. Papel de nitracina, una tira le voy a colocar. Y lo voy a colocar en el canal vaginal, en el fondo de saco posterior. Si se vuelve azul, quiere decir que el pH es alcalino. Por tanto, que hay ruptura de membranas. Que hay ruptura de membranas. Si cambia a color azul, que el pH es alcalino. Y eso tengo que tomar en cuenta. Ahora, puedo hacer otras pruebas, pero las que no pueden no olvidarse es la del pH y la de cristalografía. Eso tienen que aprender. Hay la prueba del sulfato azul de Nilo, donde las células del feto se van descamando. Tomamos una muestra, llevamos al laboratorio y le utilizan el colorante azul de Nilo. Y si se vuelve amarillo o anaranjado, como estoy viendo, quiere decir que hay células del feto que se han descamado, porque estoy detectando la grasa de esas células que se han descamado y que están en ese supuesto líquido que estoy enviando. Esto para conocimiento. La lecitina es esfingomielina, el fosfatidilglicerol, son elementos que encontramos relacionados al líquido amniótico en un niño que tiene los pulmones maduros. Por tanto, es una prueba para madurez pulmonar, pero que también me sirve para una ruptura de membranas porque estos componentes no están en la vagina, solo están en el líquido amniótico cuando el pulmón del feto está maduro, ¿no? También se están incluidas. Pero ¿cuáles tenemos que recordar? Cristalografía, porque eso tiene que hacer. ¿Cuál tiene que recordar? El pH, porque eso puede hacer. La prueba del cambio de color también lo puede hacer. Porque si parece líquido, tomo una muestra del cuello, lo pongo a la placa y lo voy a llevar hacia el calor. Por ejemplo, de la lámpara, lo voy a llevar al calor. Si se va a resecar, se va a volver blanco, como estoy viendo en la imagen, líquido amniótico. Si se va a resecar de color café, moco cervical. Entonces, esta prueba de cambio de color también es sencilla de poder realizar. ¿Qué más tengo que pedir? Ecografía, no puedo olvidarme la ecografía. Y la ecografía, vamos a pedir el ILA. El ILA. El ILA es el índice de líquido amniótico. Índice de líquido amniótico. El médico lo que va a hacer es, ¿no es cierto?, poder realizar la medición del abdomen. Lo va a dividir el abdomen en cuatro partes, ¿ya? Y las cuatro partes corresponden justamente a los cuatro cuadrantes que estamos observando, ¿no? Dos cuadrantes superiores y dos cuadrantes inferiores, ¿ya? Y ahí es importante considerar que tenemos que poder medir la cantidad de líquido que existe en cada cuadrante, Y seguramente me va a dar un valor. Todo está con algunos virus, ahora sí.
está con valor, está muy lenta, está muy no está respondiendo, ¿ya? Entonces, vamos a medir el líquido amniótico, el índice de líquido amniótico, ¿ya? En este cuadrante, un volumen, como estoy viendo, el mayor bolsillo, la mayor colección. En este cuadrante, lo mismo. En este igual y en este igual, ¿ya? Tenemos que medir en los 4 cuadrantes. Y nos va a dar un valor. Ese ILA, ¿no es cierto? Es lo que va a calcular el médico ecografista. Y nos va a decir un número. Si el valor normal es de 8 a 24, ¿no? El ILA normal es de 8 a 24. Y si es 25 o más, me está indicando exceso de líquido amniótico. ¿Cómo se llama eso? Al exceso de líquido amniótico. ¿Cómo se llama cuando hay un exceso de líquido amniótico? Polidramios, ¿no? Polidramios. Y si tiene menos de 8 de líquido amniótico, 8 menos de ILA, menos de 8 el ILA, está Anhidra. eso. ¿Cómo se llamaría? Anhidra. Anhidramios, ausencia de líquido amniótico, ¿no? Anhidramios, ausencia de líquido amniótico. Pero para decir líquido amniótico disminuido, óligo disminuido, ¿no? Oligohidramnios, disminución del volumen de líquido amniótico. Polihidramnios, exceso del volumen de líquido amniótico. Anhidramnios, ausencia de líquido amniótico. Bueno, entonces ya saben que el ILA, si les dice 8 a 24, es normal. Si es más de 24, o sea, 25 o más, eso es polidramios. Si es menos de 8, hablamos de oligohidramnios, ¿ya? Oligohidramnios. De 8, menos de 8 hasta 5, oligohidramnios leve. Oligohidramnios leve. Desde menos de 8 hasta 5, oligohidramnios leve. ¿Ya? Menos de 5 hasta 2, oligohidramnios moderado. Oligohidramnios moderado. Y menos de 2, oligohidramio severo. Oligohidramio severo, ¿ya? Entonces, es un cálculo que hace el ecografista para saber, ¿no es cierto?, si el líquido amniótico está disminuido o está aumentado. ¿Cómo va a estar el líquido en una ruptura prematura de membranas? Va anhidramios. Va a estar con un anhidramios o con un oligohidramios. Oligohidramios, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no hay líquido, está disminuido, ¿no es cierto? Oligohidramios. Entonces, no se olviden, si tengo una paciente con sospecha de ruptura de membranas, hay que pedir ecografía. ¿Qué le vamos a pedir? ILA. Que nos calcule el ILA, favor valorar el ILA. Y si el paciente, si el ecografista me dice, no, se evidencia oligohidramios, ya tenemos, ¿no es cierto?, un dato más para decir, están rotas las membranas, ¿no? Están rotas las membranas. Bueno, es muy importante este aspecto. El riesgo de infección, no se olviden. El riesgo de infección. Y ahí vamos a buscar los criterios de Gibbs que tienen que saber, ¿ya? Criterios de Gibbs para la corioamnionitis, para decir que hay infección en el corion y en el amnios, ¿no es cierto? Ahora vamos a buscar criterios de Gibbs. Un criterio mayor, tengo que buscar un criterio mayor que es la fiebre, temperatura mayor a 38 grados, primer criterio mayor, asociado a un criterio menor, cualquiera de estos. Si la paciente tiene fiebre, va a tener taquicardia. Si hay taquicardia materna, hay taquicardia fetal. Hay taquicardia fetal. Si hay infección, vamos a encontrar que el útero está hipersensible, está muy doloroso, muy doloroso. Vamos a encontrar que el líquido sale fétido, fétido. Y laboratorialmente vamos a encontrar leucocitosis. ¿Qué es leucocitosis? Mayor a 10.000, los leucocitos, leucocitos. Entonces, si la paciente tiene fiebre, está con ruptura de membranas y tiene uno de estos criterios menores, está con corioamnionitis, corioamnionitis. Está con infección, ya está con infección.
Ahora es muy importante considerar de que la paciente puede haber perdido líquido, sí, y no ser líquido amniótico. Por ejemplo, puede ser orina. No puede la paciente perder de manera involuntaria orina. Hay que ver, la orina tiene su propio olor. El líquido amniótico tiene olor a lavandina, hay que reconocer. Puede ser flujo vaginal abundante, ¿no es cierto? Flujo vaginal abundante. Eso lo vamos a ir analizando en el examen especular. No sale de cavidad uterina, está en el canal vaginal. Y hay que enviar una muestra, ¿no? Tinción de Gram para ver si son hongos, si es clamidia, si es tricomonas, qué es, ¿no? Obviamente la clamidia vamos a detectar mediante la ELISA, ¿no? Si es tricomonas, si es Gardnerella, vamos a ver el flujo, ¿no? Mediante la tinción de Gram se puede ver. Rotura de membranas. Entonces puede ser que se haya producido a un nivel más alto, ¿ya? Un nivel más alto. Me explico. Ya aquí vamos a considerar de que cuando hablamos de ruptura prematura de membranas, ¿no es cierto? Es muy importante, ya estamos acabando, es muy importante considerar que las membranas se rompen antes del inicio del trabajo de parto, ¿no es cierto? Y cuando hacemos la valoración, voy a ver el líquido y podemos tocar las membranas. Cuando las membranas se rompen aquí abajo, ruptura baja. En la ruptura baja va a haber salida de líquido y voy a tocar la cabeza directo. Voy a tocar la cabeza directo, no voy a tocar membranas. Pero también la ruptura se puede producir aquí, en la parte alta, en la parte alta. Y si se rompe en la parte alta, el líquido, ¿no es cierto?, va a salir. Y voy a ver el líquido. Y voy a ver el líquido. Pero cuando hago el tacto, puedo tocar membranas, porque las membranas de abajo no están rotas. Entonces, la ruptura la ruptura prematura puede ser alta o puede ser baja. Si es alta, se tocan membranas, ¿no? Se pueden tocar membranas. Doutor, Sí, tenho uma dúvida sobre quando existe uma ruptura de membrana, se é iniciada uma ruptura, há quanto tempo temos, ou seja, para realizar a salida do feto sem realizar a neuroproteção? ahorita voy a explicar. Tratamiento. Primero estoy en el diagnóstico, ¿no? Ahorita vamos y yo. No te preocupes, ahorita vamos y yo, ¿ya? No se olviden entonces, si es una ruptura baja, voy a saber salir el líquido, pero voy a tocar membranas. Voy a tocar membranas. Si es una alta, ¿no es cierto? Pero si es baja, voy a ver salir el líquido y no voy a tocar membranas, voy a tocar la cabeza directamente. ¿Cuál tiene más riesgo de infección, la alta o la baja? ¿Cuál tiene más riesgo de infección, alta o baja? Barra. Baja, porque las bacterias van a subir directo. Las bacterias van a subir directo, ¿cierto? Entonces hay que tener muy presente esto, ¿ya? Otro concepto que me estaba olvidando es, les he dicho hace rato, las membranas se pueden romper durante el trabajo de parto. Sí, se pueden romper. Y si se rompen cuando está en trabajo de parto, es decir, con 4, con 5, con 6, no puedo hablar de ruptura prematura. Voy a hablar de ruptura precoz de membranas. Ruptura precoz de membranas. Cuando llega a 8, cuando llega a 9, sigue siendo precoz. Cuando llega a 10, dilatación completa, y se rompen las membranas, a eso llamamos ruptura oportuna o ruptura tempestiva. Entonces, ruptura oportuna o ruptura tempestiva, ¿ya? Cuando se rompe, cuando llega a dilatación de 10. Entonces, tienen una embarazada. Les dice, doctor, acabo de perder líquido hace 10 minutos. Va, usted le revisa y está con 7 centímetros de dilatación. ¿Cómo se llama la ruptura de membranas que tiene su paciente? ¿Es ruptura prematura? ¿Es ruptura precoz? ¿Es ruptura oportuna? ¿Ruptura tempestiva? ¿Cómo se llama la ruptura de membranas de su paciente? Está con 7 de dilatación. Ha roto hace 10 minutos las membranas. Ruptura oportuna, creo. Está con 7, no está con 10. La oportuna o la tempestiva es cuando está con 10.
¿Cuáles son las opciones, doctor? Tempestiva, oportuna. Prematura, precoz, tempestiva. ¿Cuál? Precoz. Precoz. No se olviden. No puede ser prematura porque ya está en trabajo de parto. No puede ser tempestiva, no puede ser oportuna porque no está con 10. Entonces es ruptura precoz, ¿ya? No se olviden esos conceptos. Y ahora vamos a ver, nos decía Joao, ¿no es cierto? Es importante considerar, ¿no? El tema de la conducta. Si tienen una ruptura prematura de membranas, si tienen una ruptura prematura de membranas, sea de término, sea pretérmino, sea la previable, lo que tenemos que evaluar es el riesgo de infección. Si mi paciente tiene signos de infección, como hemos dicho, ¿no? Los criterios de Gibbs, ¿no? Si tiene criterios de infección, debes interrumpir el embarazo. Tienes que interrumpir el embarazo, no vas a esperar nada. Es pretérmino, no importa, ya está con infección, ya no puedo esperar más. Si hay infección, se interrumpe el embarazo, ¿ya? Y tengo que hacerlo dentro de estas 24 horas. Dentro de estas 24 horas tengo que interrumpir el embarazo. Pero es que el niño tiene 24, no tiene buen pronóstico. Sí, pero también voy a aumentar el riesgo más de la infección que se disemine y no sea solo una infección local en el útero, ahora que pueda llegar a una sepsis incluso. Entonces, no tengo que prolongar el embarazo. Si hay datos de infección, se interrumpe y no importa la edad gestacional. ¿Ya? ¿Cómo voy a interrumpir? Inducción del parto, ya sea con el misoprostol, prostaglandinas, o con la oxitocina, pero hay que interrumpir el embarazo. Si no progresara, puede terminar en cesárea. Muy bien. Si no hay riesgo de infección, cambia la figura. Ahí me interesa la edad del embarazo. Ahí me interesa la edad del embarazo. Porque si es un embarazo mayor a 34 semanas, mayor o igual a 34 semanas, la conducta puede ser expectante, esperar que comience el parto, esperar que comience el parto de forma espontánea, o bien interrumpir el embarazo de manera directa. Hay dos tendencias. Entonces, cuando llega a las 34 semanas o más y hay ruptura de membranas, vamos a tomar una conducta expectante de esperar que empiece el parto, o bien inducir el parto. Hay que inducir el parto, porque ya los pulmones estarían maduros en este efecto, ¿no es cierto? Y vamos a inducir el parto. Si no progresa el parto, puede terminar en cesárea. La ruptura de membranas es una indicación relativa a cesárea. Puede terminar en parto como también en cesárea. Entonces, de 34 semanas o más, no hay mucho problema, no se interrumpe el embarazo. El grupo de dificultad es este. Aquí vamos a corregir, estoy corrigiendo, porque ahora en su lectura ustedes tienen, ¿no es cierto?, de 24 semanas, ¿no? Su artículo decía de 24 semanas a 33.6, es decir, antes de llegar a las 34 semanas, porque de 34 para adelante, he dicho, vamos a tomar una conducta expectante o interrumpir el embarazo directamente, inducción, ¿no? Y bueno, de 24 a 34 semanas, antes de 34, de 24 a 33.6. Este es el grupo que ustedes han leído en el artículo. Eso lo... Doctor, Sí, en el artículo creo que también decía que algunos expertos han realizado las 23 semanas y han visto que no tenían gran problema, o sea, que fue efectivo. sí. Ahorita vamos a ir a ese tema. De 24 a 33 semanas, punto 6, es donde la evidencia me ayuda a decidir, ¿ya? De momento, me quedo que menos de 24 es lo que hemos llamado previable, ¿se acuerdan? Hemos llamado previable, que tiene pocas posibilidades de que esté con posibilidades de sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, no es viable ese embarazo. Por tanto, cuando es menos de 24, hay que finalizar el embarazo igual, ¿ya? Hay que finalizar. Muy discutido este grupo de edad, 24 a 33.6. ¿Por qué? Porque hay estudios, como seguramente el que lo han leído, que les va planteando, ¿cierto? ¿Y por qué no más antes? ¿Por qué no más antes? Durante mucho tiempo nosotros decíamos, hasta 27 semanas no hay neumocitos tipo 2. Recién a las 27, 28 semanas recién hay neumocitos. Por tanto, antes de 27 el embarazo es no viable, es inmaduro. Nosotros decíamos inmaduro, no va a vivir porque no hay neumocitos tipo 2. Después se ha demostrado que hay neumocitos tipo 2 a las 24 semanas.
Actualmente se está manejando que los neumocitos tipo 2 presentes a partir de 24 semanas se los puede encontrar. Que se plantea la pregunta, ¿será que 23 semanas puedan responder? Hay una interrogante. Ese grupo es muy discutido, ¿no? Incluso 24, 25, 26 todavía está discutido. Ya está demostradísimo que a las 26 semanas hay neumocitos tipo 2. ¿No? En los fetos femeninos se ha visto que hay, en la mayor cantidad de los fetos femeninos, a las 24 semanas ya hay neumocitos tipo 2, pero no así en los fetos masculinos. Entonces no quiero crear mucho, hay muchos estudios que van tocando este tema, ¿no? No quiero complicarles. Simplemente para ser muy objetivos, digamos, de 24 semanas a 33.6 voy a hacer manejo conservador. Manejo conservador. Que hay posibilidades que a las 23 semanas, sí, lo mencionan los artículos. Como también mencionan que 24, 25 no es garantía en los fetos masculinos. Entonces hay muchos estudios, ¿no? Es bastante complejo el tema. Pero de una manera sencilla quiero que se quede. De 24 a 33.6 voy a hacer manejo conservador. ¿A qué me refiero con manejo conservador? No voy a apurarme, no voy a apurarme, no voy a provocar el nacimiento rápido. Tengo que analizar algunas cosas. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si no hay datos de infección, no me voy a apurar para que nazca. Lo tengo que monitorizar. Lo tengo que monitorizar. Y como no tiene infección, voy a monitorizar. ¿Qué le voy a monitorizar? Maduración del pulmón. En algunos países miden lecitina, miden esfingomielina, miden fosfatidilglicerol. En nuestro país no. Entonces, si hay posibilidad de valorar la maduración pulmonar, hay que hacerla, midiendo los que he mencionado. Y si el pulmón está maduro, hay que interrumpir el embarazo. Ya no necesitamos mantenerlo más, que no haya riesgo de infección. Pero si no está maduro, corticoides. Betametasona, 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días. Le voy a administrar corticoides para que madure el feto, para que maduren sus pulmones. Si no está maduro. Si no tengo posibilidad de hacer estos estudios, porque no tengo, como en nuestro país, entonces directamente le vamos a indicar betametasona. Porque hemos visto que de 24 a 34, ¿no es cierto?, vamos a tener respuesta por los neumocitos tipo 2 para producir surfactante. Entonces, esto queda claro. Si tengo 24 a 33.6, ¿puedo medir lecitina, esfingomielina, fosfatidilglicerol? Sí. Si el pulmón está maduro, interrumpo el embarazo. Si el pulmón no está maduro, maduro el pulmón con corticoides. Betametasona. Si no puedo hacer los estudios, directamente betametasona. 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días. Por 2 días. Una vez que le he iniciado corticoide, le voy a iniciar tocolítico. Muy discutido. Pero si estoy haciendo maduración pulmonar, voy a utilizar tocolítico. Por lo menos por 2 días. Para permitir que los pulmones maduren. Para permitir que los pulmones maduren. ¿No es cierto? 2 días por lo menos. Una vez que han administrado los corticoides y el tocolítico, ¿no es cierto?, puedo utilizar antimicrobianos, puedo utilizar antibióticos, sobre todo si han pasado las 6 horas, las 6 horas. ¿Qué antibióticos vamos a utilizar? Ampicilina, 1 gramo EB, 2 gramos, lo que dice el protocolo, 2 gramos EB cada 6 horas. Ampicilina, 2 gramos EB cada 6 horas. O bien voy a utilizar eritromicina, 250 a 500 miligramos vía oral cada 6 horas. 250 a 500 miligramos vía oral cada 6 horas, ¿ya? Entonces, aquí entra el grupo. ¿Vamos a hacer maduración pulmonar? Sí. ¿Voy a utilizar tocolíticos? Sí. ¿Voy a usar profilaxis antimicrobiana? Sí. Una vez que haga eso, conducta expectante. Cada día tengo que controlar que no haya criterios de Gibbs, datos de infección. Tengo que pedir hemograma cada 2 días. Tengo que pedir PCR para ver que no haya infección. El momento que haya infección, interrumpo el embarazo. Interrumpo el embarazo. ¿Hasta cuánto quiero acercarme? Si no hay datos de infección, quiero acercarme a las 34 semanas. Quiero acercarme a las 34 semanas para que tenga mejor posibilidad de supervivencia el niño, ¿no es cierto? Pero el manejo conservador me dice, el momento que tengas datos de infección,
interrumpe el embarazo, ya sea por parto o por cesárea, por la vía obstétrica más favorable. Eso es lo que se hace y es lo que tenemos que aprender en esta parte, ¿ya? Entonces, de 24 a 33.6, que estoy repitiendo varias veces, vamos a realizar entonces, ¿no? Maduración pulmonar, que no está escrito aquí. Tocolíticos, profilaxis con antimicrobianos, ampicilina 2 gramos cada 6 horas o eritromicina 250 a 500 cada 6 horas, vía oral, ¿no? Solo si desencadena el parto, voy a usar la neuroprotección. Igualito que en el pretérmino, ¿se acuerdan? Solo si está con trabajo de parto, si está con 5, si está con 6, y van a hacer el niño en las próximas 12 horas, neuroprotección. La neuroprotección se aplica a embarazos que van a tener el parto en las próximas 12 horas, entre las 24 a 32 semanas. Entre 24 a 32 semanas. ¿Cómo vamos a realizar? 4 gramos de sulfato de magnesio para la impregnación, 1 gramo de mantenimiento hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. ¿No? 4 gramos de impregnación y 1 gramo por hora del mantenimiento, ¿no? Eso vamos a indicar igualito que en la preeclampsia, ¿no? El esquema de Sussman. Bueno, solo las que están en trabajo de parto, no se olviden. Con esto terminamos el capítulo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sé que están empezando sus exámenes, no se descuiden, no se descuiden. Tienen que ir dándose tiempo para leer. 1 horita dedíquenle a obstetricia. Si no van a leer, se van a apretar con el temario y solamente para el examen lo van a estudiar y eso no está bien porque no se acuerda uno cuando estudia solo para el examen. Y no te sirve el estudio con la memoria a corto plazo, ¿no? Bueno, no sé si existe alguna pregunta, si hay alguna duda o está todo claro. Está todo bien, Doc. Solo este video lo va a subir, ¿no, Doc? Sí. Hoy en la tarde voy a subir todo lo que corresponde al material, ¿listo? Está bien, gracias, Doc. No he hablado de la amnioinfusión que se hace en niños que son más pequeños, porque esto es más de especialidad, ¿ya? Entonces, muy puntual el tema, espero que les ayude un poquito también a direccionar la lectura del material, ¿no? Muy bien, tengan muy buenos días entonces. Lo voy a estar subiendo el material en el transcurso de la tarde.